Este 1 de julio, Andrés Manuel López Obrador está celebrando un año, 365 días de haber llegado al poder. Es un presidente que llega con un resultado electoral indiscutible, 53% de la aprobación en las urnas, y que al día de hoy, junio de 2019, prácticamente podríamos decir que está con un 70%, un poco más de aprobación de acuerdo a distintos estudios de opinión pública, y como muestra de estos datos podemos inferir que probablemente el presidente no ha, presentado un desgaste significativo al inicio de su administración, a pesar de pues distintas decisiones que han estado en la polémica de la opinión pública, de la discusión sobre la forma en la que el presidente ha tomado decisiones. Tal es el caso de la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, también la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el despido de miles de funcionarios públicos o la crisis generada por el huachicol. El presidente ha tomado decisiones que, si bien es cierto, marcan una agenda de gobierno delimitada y sobre todo encabezada por el combate a la corrupción, ha sido también criticado por distintos grupos, distintos actores, tanto políticos, sociales e incluso, ciudadanos que se han expresado de distintas formas, incluso en la calle, a través de marchas y manifestaciones que hemos visto como las de este fin de semana, en la que se muestran inconformes por la forma en la que el presidente toma decisiones a mano alzada o no ha sido, en ese sentido, suficiente su reacción frente al clima de violencia e inseguridad que se vive en el país, frente a la crisis migratoria que se vive en este momento y a la estabilidad económica que también varios organismos, ¿no?, en materia financiera, y que incluso también distintos analistas en el tema consideran preocupante. Entonces creo que en ese sentido el presidente es consciente que, si bien es cierto que la bandera principal de esta administración es el combate a la corrupción, hay otros temas que también son de gran preocupación social y que también, por supuesto, reconoce han sido insuficientes en este periodo. De 100 compromisos, 78 cumplidos, todavía evidentemente reflejan un trabajo por hacer y retos importantes para esta administración.